19 de julio de 2025, Celaya, Guanajuato. El reloj marcaba las 3:40 de la tarde, cuando Teresa Solís recibió una llamada que quebraría la estructura de su mundo. La voz al otro lado de la línea no era la de una amiga, era un eco de pánico. Corre a la casa de Eugenia, está la Guardia Nacional. En cuestión de minutos, la distancia entre su hogar y el de su hija, apenas 400 metros, se volvió un corredor infinito de incertidumbre. Al llegar, las sirenas reemplazaron el silencio. Las cintas amarillas cercaban la casa como una frontera entre la vida y la pérdida. Un agente del Ministerio Público se le acercó con un rostro de piedra. «Su hija está muerta», pronunció. Esa frase marcó el inicio de una batalla que aún no termina. Bienvenidos a Rastros del Pecado. El sábado 19 de julio de 2025, la normalidad se aferraba a Teresa Solís. Estaba trabajando, inmersa en la rutina de un día cualquiera, enviando mensajes de WhatsApp para coordinar una asamblea del día siguiente. Uno de esos mensajes fue dirigido a la madre de la pareja de su hija, una mujer que conocía desde hacía años, una amiga de la familia. Minutos después, el teléfono de Teresa sonó. Era ella. Pero la voz al otro lado de la línea no era la de una amiga. Estaba muy alterada. Las palabras se atropellaban, urgentes y desprovistas de sentido. «Que corra a la casa de Eugenia, que es urgente, que ahí estaba la Guardia Nacional». Teresa no sabía qué estaba pasando. Corrió. De su casa a la de su hija, María Eugenia Solís Baldo, había apenas 400 metros en línea recta. Un trayecto que se mide en 3 minutos, 300 segundos que se convirtieron en una eternidad de angustia e incertidumbre. Al llegar, la realidad se había fracturado. La escena no era un accidente, era un perímetro oficial. El conjunto de 8 casitas estaba sitiado. Había muchos policías, estaba una camioneta de servicio médico forense y la zona ya estaba acordonada. No se podía pasar. El padre del novio ya estaba allí. Se acercó a Teresa y le ofreció palabras que solo aumentaban el pánico. «Calma, calma, tranquila, tranquila». ¿Tranquila? ¿Por qué? Un agente del Ministerio Público, MP, se acercó, su rostro impasible, y pronunció la frase que dividiría la vida de Teresa en un antes y un después. «Me dice que mi hija está muerta». Teresa entró en shock. No podía ser. Su hija Eugenia gozaba de buena salud. «Debe tratarse de un error», suplicó, pidiendo verla, pidiendo pasar. El agente se lo impidió. El motivo que dio fue doble. Estaban levantando evidencias y además no era un panorama bonito. Durante las siguientes 3 horas, Teresa permaneció fuera de la cinta amarilla, suspendida en un limbo de horror. Desde allí, observó una escena que en su momento no comprendió del todo, pero que más tarde se revelaría como el inicio de una farsa.
La madre del novio, que había llegado después, le gritaba a su hijo. Le decía que se acordara a qué horas había llegado, que lo podían meter preso, que no era posible que hubiera llegado en esas condiciones y no se acordara ni siquiera la hora. Teresa reflexionó después sobre ese momento. Él no se iba a acordar jamás a qué hora había llegado, pensó, porque a él lo llevaron al domicilio de Eugenia muy borracho, prácticamente inconsciente. En esa contradicción nació la lucha de Teresa. Un hombre descrito como prácticamente inconsciente por el alcohol era la misma persona que, según la versión oficial que se construiría rápidamente, había encontrado el cuerpo de Eugenia, había tenido la presencia de ánimo para cortar la cuerda que la suspendía y había movido meticulosamente la escena del crimen. La historia oficial no había hecho más que empezar y ya se estaba desmoronando. Para entender la tragedia del 19 de julio, es necesario entender quién era la voz que intentaron silenciar. María Eugenia Solís Baldo no era una estadística. Era, en palabras de su madre, una niña muy deseada. Teresa Solís fue madre a los 33 años contra todo pronóstico médico. Había padecido endometriosis y una tuberculosis de trompa de falopio. Los médicos le habían advertido que lograr un embarazo y llevarlo a término sería muy complicado. Cuando se enteró de que estaba embarazada de Eugenia, moría de felicidad. Teresa nunca se casó. Dedicó 18 años de su vida a la educación y cuidado de su hija, trabajando duro para poderle ofrecer una escuela de calidad, viajes, vacaciones. Eugenia creció como una niña muy inquieta, amaba la naturaleza, amaba a los animales. Durante mucho tiempo soñó con ser veterinaria, hasta que descubrió que la biología no era lo suyo. Su camino académico fue, como el de muchos jóvenes de su generación, errático. Intentó relaciones internacionales, pero se atravesó la pandemia, empezaron las clases en línea y ella no pudo con ese sistema. Reprobó materias y cambió a mercadotecnia, donde cursó 3 o 4 semestres. Entonces, en julio de 2023, 2 años antes de su propia muerte, la tragedia golpeó a la familia. El padre de Teresa, el abuelo de Eugenia, falleció. Para Eugenia, que había sido la primera nieta, la única mujer, y que se había criado en la casa de su abuelo, el golpe fue devastador. Él la amaba por sobre todas las cosas, y ella lo amaba a él como no nada más como abuelo, sino como padre. Tras la muerte de su abuelo, Eugenia entra en una depresión profunda y deja la universidad, con la carrera tronca. Este hecho, su duelo documentado y su vulnerabilidad psicológica se convertiría en la piedra angular de la narrativa oficial. Para las autoridades, la depresión de Eugenia sería la coartada perfecta, la explicación más sencilla para cerrar un caso incómodo. Era mucho más fácil aceptar que una mujer joven, sumida en la tristeza por la pérdida de su abuelo, se había quitado la vida, que investigar la oscura y violenta relación que en realidad estaba consumiendo sus últimos meses de vida. La depresión de Eugenia se convirtió así en el primer clavo de su ataúd burocrático. El antagonista de esta historia no era un extraño. No irrumpió en la vida de Eugenia, había crecido junto a ella. Las familias se conocían desde hacía décadas. Su papá fue mi compañero en la escuela y su mamá fue abogada en un lugar en donde yo trabajé, relató Teresa. Crecieron entre cumpleaños juntos, aniversarios, cosas así. Esta intimidad, esta amistad familiar, proveyó el camuflaje perfecto para el abuso.
La violencia no comenzó con golpes, comenzó con un control tan sutil que era casi invisible. Teresa lo vio desde que eran niños. Era evidente desde que eran niños que él sabía cómo manejarla para que Eugenia hiciera lo que él quisiera, afirmó. Teresa recordó una anécdota, una premonición escalofriante de la dinámica que definiría su relación. Estaban en una azotea, supuestamente para tender la ropa. Eugenia estaba en una escalera improvisada de madera, de las que se usan en las construcciones. Él, de pie, solo le daba órdenes, más para la derecha, más para la izquierda. Cuando la madre de él salió y vio la escena, lo reprendió. «Te mandé a hacerlo a ti, no que pusieras a Eugenia a hacerlo». Desde chicos él la manipulaba, concluyó Teresa. Eso es un hecho. Pero la manipulación pronto escaló a una violencia física que dejó una marca indeleble. Teresa relató el incidente más oscuro de su infancia. Hay un episodio de cuando eran niños en donde él la quiso ahorcar incluso. Mientras la asfixiaba, las últimas palabras de Eugenia en un hilo de aliento fueron: «Díganle a mi tía, su mamá, que la quiero mucho». Él la soltó. Este acto no fue un juego de niños que salió mal, se convirtió en la firma del perpetrador. Teresa fue clara al respecto. Hay evidencia de que a él le gusta ejercer violencia al menos sobre mi hija, y que lo de él era apachurrarle al cuello. Este modus operandi es crucial. La muerte de Eugenia, el 19 de julio de 2025, fue presentada al mundo como un suicidio por ahorcamiento. Pero para Teresa, la escena del crimen no era una tragedia autoinfligida, era un eco deliberado, la repetición final y fatal de su primer acto de violencia conocido. El asesino, argumenta la evidencia, simplemente regresó a su firma. En la edad adulta, la violencia se intensificó y se volvió sistemática, pero Eugenia la ocultó de su familia. Teresa fue enfática: si yo hubiera sabido que a ella la golpeaba, yo la hubiera sacado incluso del país si hubiera sido necesario. Pero el silencio de Eugenia no era total. Su cuerpo hablaba por ella. La gente que sabía que él la violentaba eran compañeros de trabajo porque llegaba golpeada, explicó Teresa. Era evidente que algo estaba pasando. A veces Eugenia llegaba llorando o no llegaba a trabajar, 2, 3 días se quedaba en su casa. Su trabajo como vendedora de coches, con horarios flexibles, le permitía ocultar el abuso físico, cambiando guardias cuando estaba golpeada o lastimada. El sistema judicial tuvo su oportunidad de intervenir y fracasó. Eugenia había levantado en 2 ocasiones denuncias por la violencia que su pareja ejercía contra ella. La segunda denuncia fue en marzo de 2025, apenas 4 meses antes de su muerte. Una de sus compañeras de trabajo, de hecho, la acompañó al Ministerio Público porque ella estaba muy lastimada. Pero el ciclo de la violencia es insidioso. Él regresó y la condicionó: si no quita la denuncia, no vuelven. Él incluso se presentó a declarar antes de ser notificado, cambiando su dirección a la de Eugenia para que sus padres no se enteraran de la denuncia. Finalmente, Eugenia va y le otorga el perdón y entonces se archivó. La pregunta de por qué Eugenia no le contó a su madre, la persona que vivía a 400 metros de distancia, es compleja. Teresa misma ofreció una respuesta dolorosa y reveladora. Admitió ser una madre norteña, de habla golpeada. A la gente le cuesta a veces un poquito de trabajo entender que esta es mi forma de ser, pero no es que te esté agrediendo, es que yo hablo así. Eugenia, atrapada en la manipulación de su pareja, probablemente temía de intervención de su madre. Sabía, como dijo Teresa, que yo iba a tomar cartas en el asunto y que yo iba a hacer todo lo necesario por separarla.
En una trágica paradoja, la cercanía y la fuerza de su madre pudieron haber sido factores en su silencio. Ocultar la verdad no era un rechazo a Teresa, sino un intento desesperado de Eugenia por mantener la ilusión de control sobre una relación que en realidad la estaba aislando y destruyendo. Este aislamiento se extendió a sus amigos. Alonso, un joven que iba a ser su roomie, notó un día pelos en una esquina, cabellos humanos que eran de Eugenia. Le preguntó qué había pasado, dándose cuenta de que seguramente le había jalado, la había arrastrado. Alonso la confrontó sobre la violencia. La respuesta de Eugenia fue contundente. Prefirió terminar la relación de amistad con Alonso que hacerle caso. El mismo día de su muerte, Eugenia tuvo una conversación con otra amiga, Julieta, quien la había acompañado a poner una de las denuncias. Julieta, alarmada, le dijo: «Te voy a mandar un Uber, salte de ahí». Pero Eugenia dejó de contestar. Quizás se echó para atrás o empezó la discusión y ya no se pudo zafar. La violencia que Eugenia ocultaba quedó plasmada en sus diarios. La última vez que escribió fue la madrugada del 14 de junio de 2025, poco más de un mes antes de su muerte. En esa entrada detalló un incidente que demostraba la escalofriante frialdad de su pareja. Esa noche, él la había dejado plantada. Eugenia, inquieta, fue caminando a la casa de los padres de él, sabiendo que ellos solían irse a una casa de descanso los fines de semana. Lo que encontró fue a su novio dando una fiesta. Ella se quedó afuera observando. Vio cómo él salía en su Merced y suben unas niñas. Desesperada, Eugenia corrió hacia el coche. Se mete por la ventana medio cuerpo, quiere quitarle las llaves del coche para apagarlo, le empieza a gritar. Él, un hombre al volante de un coche de lujo, con su novia de unos 50 metros colgando de la ventana, no se detuvo. Hizo lo contrario. Le da reversa al coche para salir y agarrar la calle, y se arranca, y es hasta el tope que la avienta. Lo que sucedió después, que Teresa descubriría al leer el propio testimonio de él ante el MP, es quizás aún más aterrador. Él dice en su testimonio que se da cuenta que es ella cuando la avienta, pero que no se detiene a auxiliarla. Y él se va al Oxxo a comprar unas botanas. La dejó herida en la calle y se fue a comprar botanas. Este incidente, ocurrido el 14 de junio, no fue solo un acto de violencia, fue una demostración de poder y un desprecio absoluto por la vida de Eugenia. La cronología del 19 de julio de 2025 es la anatomía de un feminicidio. Gracias a la investigación de Teresa, que recuperó los chats y habló con los amigos de Eugenia, se pueden reconstruir las últimas horas. La madrugada del 19 de julio, Eugenia estaba despierta. Había descubierto nuevas infidelidades de su pareja. Habló por teléfono con un amigo, Sena, que vive en Holanda. Estaba celosa, confrontativa, pero no se oía que ella se estuviera desesperada como para cometer un suicidio de ninguna manera. Estaba simplemente esperando a que él despertara para confrontarlo. La confrontación ocurrió. Los vecinos refieren que oyeron discusiones entre las 9 y las 10 de la mañana aproximadamente. Y después de las discusiones, un sonido inequívoco. Después, nada más se oían golpes. El testimonio del novio sobre esa hora es radicalmente diferente. Admite la discusión, pero se pinta a sí mismo como la víctima. Dijo que él se mete al baño, devuelve el estómago porque estaba crudísimo.
Afirmó que él se recargó en la puerta para que ella no entrara, pero que ella alcanza a meter la mano por la puerta y le jala los cabellos. Teresa desmiente categóricamente esta versión. Si Eugenia hubiera metido la mano por una puerta que él cerraba con fuerza y le hubiera jalado el cabello, ella hubiera tenido marcas en las manos o nudillos. Teresa fue clara: en la autopsia no hay nada de eso. Vamos, se lo inventó. La versión del novio continúa. Después de este supuesto altercado menor, él se regresa a dormir y afirma que no es sino hasta la 1:15 p.m. que baja y que ya se encuentra con esto. Aquí yace la contradicción más flagrante. Los vecinos oyeron golpes entre las 9 y 10 a.m. Después de esa hora, un silencio absoluto. Teresa hizo la pregunta clave que ningún investigador se molestó en hacer. ¿Por qué ninguno de los vecinos escucha ni un grito de horror ni de dolor? Un hombre que, según su madre, estaba prácticamente inconsciente por el alcohol la noche anterior y que, según él mismo, estaba crudísimo por la mañana, ahora afirma haber encontrado la escena más horrorosa de su vida, la de su novia colgada, y no emitió un solo sonido. No hubo un grito de auxilio ni de pánico, solo hubo el sonido de golpes horas antes, y luego un silencio sepulcral. La investigación oficial sobre la muerte de María Eugenia Solís Baldo fue una farsa de negligencia. El caso fue cerrado en tan solo 10 días. La carpeta de investigación que Teresa tiene en sus manos se abrió y se cerró por suicidio, sin investigar en ningún momento con perspectiva de género. Esto a pesar de que Teresa aportó pruebas de la violencia y a pesar de que existían 2 denuncias previas en el sistema. Cuando a Teresa finalmente se le permitió entrar a la casa de su hija, horas después de que el cuerpo fuera retirado, la escena era un desastre forense. Lo primero que notó fue el cúter. El cúter con el que se supone él corta la cuerda estaba encima de la mesa, relató Teresa con incredulidad. Ni siquiera eso se llevó el MP. Ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue. Pero la negligencia pasiva, dejar evidencia, palidece ante la negligencia activa, contaminar la escena. El novio admitió haber manipulado la escena porque él corta y la mueve. Y lo que es peor, el MP permitió que el principal sospechoso volviera a entrar al lugar de los hechos. Junto con su padre y su tía, el novio le pidió permiso a Teresa para ingresar, alegando que necesita las llaves de su coche, su cartera, estas cosas. Teresa, aún en shock, asintió. Después entendí que no, que yo debí de decirles que no debían de entrar, lamentó. Las consecuencias de esa decisión fueron inmediatas. Esa misma noche, Teresa regresó a la casa con su hermano para buscar ropa para vestir a Eugenia. Su hermano notó algo extraño. En el buró de Eugenia, que en realidad era una mesita junto a su colchón en el suelo, siempre había cosas personales. El hermano de Teresa le dijo: «Oye, había un par de cosas en su buró. Voy a subir, voy a recoger algunos efectos». Subió y bajó con las manos vacías. Me dijo: «Ella, no hay nada». «¿Cómo que hay nada?» «No está». Los objetos personales, evidencia potencial, habían desaparecido en el lapso en que al novio y su familia se les permitió reingresar a la escena del crimen. El Ministerio Público no solo ignoró la evidencia de violencia previa, no solo falló en aplicar los protocolos de feminicidio, sino que activamente permitió que la escena del crimen fuera contaminada y despojada de pruebas por el único testigo y principal sospechoso. Ante el abandono institucional, Teresa Solís, una licenciada en Administración de Empresas con maestría en Derecho Fiscal, hizo lo que el Ministerio Público se negó a hacer: investigó.
Los padres de las víctimas nos convertimos en investigadores, afirmó Teresa. Tenemos que revivir una y otra vez todo lo que sucede, y es horrible. Esa primera noche, mientras su hermano notaba la desaparición de los objetos del buró, Teresa tuvo una epifanía. Los diarios, tengo que encontrar cosas en los diarios. Fue a donde Eugenia guardaba sus cuadernos, agarró el bonche, los metió en una bolsa y se los llevó. Empezó a leer y el horror de la vida de su hija se desplegó ante ella. Paralelamente, usando un número que compartían, logró abrir su teléfono. Descubrió que el chat con él estaba borrado desde el 8 de junio. Pero Teresa recordó un teléfono anterior, uno que el novio había estrellado contra el piso en un ataque de rabia y que ella guardaba. Al recuperar esa información, la verdad completa comenzó a emerger. El lunes 21 de julio, después de la misa de cuerpo presente, fue el entierro. Él le mandó un mensaje a Teresa preguntando si podía asistir. Ella aceptó, pero le pidió que fuera sola. En el panteón, mientras esperaban que terminaran de construir la tumba, Teresa se acercó a él. Le digo, ¿podemos hablar? Le hizo una sola pregunta, directa. ¿Qué sucedió entre las 10:40 que ella cuelga con mi hermana y las 12 del día que se supone ella muere? Él repitió su historia, que discutieron, que él se subió a dormir, que bajó y la encontró. Pero omitió la causa de la discusión, sus infidelidades. Omitió los golpes que oyeron los vecinos. Teresa entonces lo confrontó directamente, lo miró y le dijo: al final logré abrir su teléfono y vi la conversación que ustedes dos sostenían y tú la golpeabas. La respuesta de él es el momento más escalofriante del caso. No lo negó, no se defendió. La miró y pronunció 9 palabras que eran en sí mismas una confesión de su naturaleza violenta. ¿Qué me dijo?, relató Teresa. Pero esta vez no, tía. Pero esta vez no, tía. Una frase que admite el patrón, una frase que confiesa el abuso histórico, una frase que intenta, con el uso de la palabra tía, apelar a una relación familiar que él mismo había destruido. Es la confesión implícita de un golpeador crónico que solo niega el golpe final y fatal. Teresa no lo volvió a ver después de ese día. La lucha de Teresa Solís apenas comenzaba. El caso fue archivado oficialmente el 29 de julio de 2025. Del 29 de julio que esto se archivó a la fecha, hay muchísima información que yo ya no pude aportar, explicó. Durante meses, Teresa, ahora convertida en investigadora y activista, buscó una grieta en el muro de la impunidad. Finalmente, la encontró. Teresa anunció la fecha clave, el momento que podría cambiarlo todo. El próximo 7 de noviembre es la audiencia con el juez de control, en donde vamos a explicar las razones por las que creo que el caso debe de reabrirse. Esa fecha es hoy. Mientras Teresa Solís se prepara para entrar a un juzgado en Guanajuato, armada con los diarios de su hija, con los testimonios de sus amigos, con las fotografías de la violencia y con la confesión implícita en un cementerio, el mundo exterior sigue su curso. Una revisión de los portales de noticias locales de Celaya, Guanajuato, para este viernes 7 de noviembre de 2025, revela un silencio ensordecedor. El Sol del Bajío y Celaya News no tienen noticias sobre la audiencia de María Eugenia Solís Baldo. No hay mención de Teresa Solís. Los titulares del día están dominados por un ataque armado a policía municipal y el da inicio el Festival Internacional de Cine de Celaya 2025. Irónicamente, la única noticia del día que lleva el apellido Solís no es sobre la búsqueda de justicia de una madre.
Es sobre un proyecto de infraestructura. El acueducto Solís promete agua y progreso para 10 municipios de Guanajuato. El contraste es brutal. Mientras una madre lucha por la voz de su hija asesinada, la única Solís que recibe la atención de la esfera pública es un acueducto de concreto. El resultado de la audiencia de hoy pende de un hilo, y la indiferencia institucional que cerró su caso en 10 días amenaza con perpetuar el silencio.